aquí le pedimos a María Dolores, a Juan Manuel, a Ana y a Harry que representaran genéricamente una de las 4 grandes escuelas, ¿no? En el caso de María Dolores va a representar la visión aristotélica de la filosofía, Juan Manuel la estoica, Ana la platónica y Harry va a ser de sofista, que siempre estaba desde el principio. Ya sé que nos faltan algunas otras escuelas, pero tampoco queríamos hacer muy tedioso esta mesa redonda. Queremos que sea ágil y que sea práctica, porque ese era el sentido que queremos rescatar de esta escuela de filosofía, que tenía un componente práctico y evidente. La filosofía como una herramienta, esa visión del mundo propia de cada filosofía se transparentaba en una manera de actuar y de enfrentarse a los problemas que nos acompañan a los seres humanos. Entonces, bueno, pues yo voy a ir planteando algunas cuestiones y ellos van a responder qué harían si sucediera esto desde la perspectiva de esa filosofía, ¿no? A nivel genérico. Y después espero que sí pueda haber tiempo por si alguien quiere también hacerle alguna pregunta y podamos entablar un diálogo también con nosotros, con el público. Y bueno, si se nos va mucho la velada, pues luego con los que estén interesados también podremos continuar en la cafetería siguiendo. Yo empezaría, dado que vengo ahora mismo del hospital de visitador enfermo, ¿cómo actuaríais ante una enfermedad grave? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cuál sería la visión, la respuesta desde la perspectiva que representáis cada uno? No sé quién quiere empezar, lo vamos a hacer. Bueno, si... Empieza la... Como me habéis mirado... Bueno, yo tengo que decir que da un gusto leer textos de Aristóteles. Tengo aquí un libro muy bonito que son de citas de Aristóteles, se llama Reflexiones para la vida interior, y tengo también este otro que se llama Paideia, que es como un resumen de la filosofía de Aristóteles. Me he empapado un poco de toda esa idea, ¿no? Y la verdad que lo que más gusta de Aristóteles es, por una parte, que es de una sensatez aplastante. Es un hombre muy sensato que te pones a su lado y aprendes a pensar. Esto es la parte cuña publicitaria para que tengamos simpatía por un filósofo que no sé hasta qué punto lo conocemos bien y nos dejamos llevar por comentarios así frívolos. Que Aristóteles era materialista, que Aristóteles es muy pesado, que Aristóteles... Vamos a ver, calma, como conozcamos primero qué dice Aristóteles. Y con respecto a lo que tú hablabas de la enfermedad, pues yo creo que lo que diría Aristóteles al respecto es que la enfermedad es la consecuencia de que el alma esté en un cuerpo. Con esa, dice, la vida sin el cuerpo se parece a la salud. Es decir, ¿por qué enfermamos? Porque tenemos cuerpo. Con lo cual, esto ya está, ahí ya relativiza de alguna manera esa sensación de gravedad que se nos produce ante algo que es para él natural, propio del cuerpo. Y bueno, y a continuación, como nos va a decir constantemente, piensa en el alma, tú no eres el cuerpo, tú eres el alma. Si hay una palabra repetida constantemente es el tema del alma. Ponte en el alma. Cuando estés enfermo, colócate sobre tu alma. Creo que diría eso, y creo que con ese pequeño truco uno se siente más fuerte ante el dolor y ante la enfermedad, situándose en el alma. Eso es lo que tengo que decir. No está mal. Y a ver, sí, si quieres, estoico. Bueno, el estoico tendríamos que hacer una pequeña introducción rápida porque, bueno, en general con toda la filosofía... Sí, hay muchos matices. Claro, la cosmovisión, la forma en la que interpretan el mundo y la vida, evidentemente va a condicionar Pero yo todo creo lo que el demás. público está entendiendo esto y la idea de esta velada es también
que a través de vuestras respuestas la gente pueda constatar la visión de cada una de las filosofías. Pero si quieres explicar un poquito, puedes hacerlo, pero yo creo que todos entendemos que va a haber matices y muchas líneas dentro de cada escuela. Pero estamos tratando un poco de abarcar una visión general, ¿no? Bueno, de manera muy resumida, los estoicos van a interpretar el mundo relacionando aquellas cosas que dependen de uno y aquellas cosas que no dependen de uno. Realmente lo que depende de uno es cómo actúa uno con respecto a las circunstancias, pero por regla general cualquier tipo de circunstancia, y una de ellas para un estoico sería la enfermedad, es algo que no depende de uno y por lo tanto ante ello hay que mostrarse indiferente, que lo que quiere decir esto es que uno debe tratar de que esa circunstancia no modifique su estado de ánimo, que es donde además el estoico va de alguna manera a asentar su propia identidad. Claro, lo que busca el estoico es que si está enfermo no le cambie su forma de ser y poder seguir siendo el mismo a pesar de estar enfermo o cualquier otra circunstancia en la que se pueda encontrar. Y bueno, va a ser algo similar a lo que nos vamos a encontrar con algunas de las otras preguntas probablemente, porque el estoico le va a dar mucha importancia a aprender a vivir con independencia de cualquier tipo de circunstancia. Y en esto se parecía mucho a los cínicos, que se ejercitaban diariamente y de manera permanente en ponerse en circunstancias muy difíciles, bien incluso de pobreza o de falta de alimento, para demostrar que se podía ser feliz prácticamente sin nada. Se entrenaba, ¿no? Se entrenaba, lo tomaba. Realmente para un estoico probablemente una enfermedad era una buena oportunidad de ejercitarse y de demostrarse el ejercicio. También tengo que matizar que he tomado un poco como estoicismo para esta charla, el estoicismo ya tardío del periodo imperial, sobre todo de Epicteto y Marco Aurelio, porque como toda filosofía en el tiempo pues va a tener matices. Muy bien. Y un platónico, ¿qué nos diría ante la enfermedad, lógicamente, la enfermedad es un avatar de estar aquí en este mundo, o sea que es normal. Pero también supone una desarmonía. Una desarmonía que puede ser del cuerpo o del alma. El alma también tiene sus enfermedades. Y Platón precisamente nos dice que una de las enfermedades mayores del alma es la ignorancia. Y la ignorancia nos puede llevar a la locura. Y son las dos grandes enfermedades del alma. Y del cuerpo pues también supone una ignorancia, porque muchas veces enfermamos, aparte de enfermamos por ignorancia, por no saber guardar las leyes del cuerpo. Tanto la enfermedad del alma influye en la del cuerpo y la del cuerpo también puede influir en el alma. Entonces lo suyo también es tener un alma lo suficientemente clara, lo suficientemente luminosa, para que esa enfermedad pues no nos atañe, para que con esa enfermedad, porque el cuerpo, el peligro que tiene para el alma es que la envilece con sus pasiones, el alma olvida su orden, olvida su armonía. Entonces, para el platónico, que si pasa la vida buscando su alma, pues lo único que tiene que hacer es ese alma mantenerla viva, despierta, con su razón de ser. Eso sería más o menos. Bueno, y un sofista, a ver, sí. ¿Cómo actuaría? Vamos a aclarar primero que yo no soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, porque por lo general ya decir sofista es decir lo uno o lo otro. Entonces yo creo que la palabra actual, que correspondería mejor a la posición que represento, es la de pragmático. Como ustedes han escuchado a mis estimados colegas, ellos todos comparten una visión que yo llamaría arbórea. Es decir, hay un gran árbol y les hablan de la enfermedad y se suben al árbol para ver no sé qué. Yo la verdad que si me duele la cabeza me tomo una aspirina. Okay, si una cosa básica me voy a la salud pública. Si me sale más rápido ver un especialista usando el seguro que tengo, lo uso. Y si es una cosa muy rara, voy a tratar de averiguar si hay alguna especialista en alguna parte que sea el mejor para tratar el tema. Así que yo quiero aquí mucho a mis amigos, pese que algunos me han difamado, pero no comparto esta visión arbórea de la vida y de la enfermedad.
Pero eso es verdad en sí mismo o en el sofista que ¿De qué cosa tan rara? En todo hay una parte de... O sea, tu actitud Por sería algo lo que pragmática le- para enfrentarla de la manera... Uno se pone a pensar, si uno tiene un dolor de cabeza terrible, se toma una aspirina, ¿o no? A menos que uno sepa que es alérgico o que le hace mal. Uno no se pone a hacer metafísica. No, evidentemente eso es lo primero, ¿eh? Tomarse la aspirina. Uno puede buscar, se ve que eso No es bastante simplón, ¿eh? A ver, otra cuestión. Os aviso que hay algunas cuestiones que no sabéis que yo voy a precisar, ¿eh? Qué bueno. Trampa. Alguien de pronto, por azares de la vida, lo pierde todo. Pierde sus propiedades, pierde su pareja, su familia. Son casos que no son tan raros hoy en día. ¿Cuál sería la actitud de cada una de estos filósofos, cada una de estas personas que tienen esa visión del mundo y del hombre ante la pérdida de todo, material, incluso también sentimental? Por diferentes razones, todo se le ha venido abajo, se queda sin soporte. ¿Cuál sería la visión? ¿Hacemos la misma ronda que antes? Tú mismo has dicho la palabra que le dice Aristóteles. Dice, se queda sin soporte. Él dice que el que es bueno soporta las vicisitudes de la fortuna. Lo que hay que hacer básicamente es ser capaz de soportar esas vicisitudes. ¿Eso qué significa? Pues bueno, es que Aristóteles también tiene, lo mismo que habla mucho del alma, hay otra cosa que habla muchísimo que son de las virtudes, o de la virtud. Entonces ahí está hablando el que es bueno, es decir, el que es bueno significa que practica las virtudes, que es virtuoso. Entonces esta persona que es buena tiene una virtud que es la calma. Y creo que Aristóteles también, a continuación de esto, de qué pasa cuando te quedas sin nada, pues como siempre invita, porque es un paradigma propio suyo, que es el conocimiento por las causas. Es bueno preguntarse por qué me ha pasado esto a mí. No porque ha sido ese sino, esa mala suerte que me ha venido encima, porque eso sería las vicisitudes de la fortuna, sino cómo puedo yo, en esta situación, salir adelante y reflexionar para que no me vuelva a ocurrir, para que tener ante mi forma de vida, tener más medios para seguir adelante. Y por último también, de todo eso que has dicho que habría perdido esa persona, lo que menos le hubiera importado a Aristóteles es toda la parte material, porque la parte material se pierde pero luego se puede recuperar. Entonces, si ya eliminamos la angustia de haber perdido cosas materiales, nos vamos a centrar un poco mejor en las otras pérdidas, a lo mejor más profundas, más internas, para lo cual tenemos que estarnos preparados. Ir anotando por si luego... Y sobre todo no venirse abajo, es decir, serenidad, calma. El estoicismo lo tiene esto más fácil. Fácil no, lo que pasa es que también esto es una cosa que tampoco depende de uno, evidentemente. Lo que pasa es que el estoico es pragmático, el estoico es bastante pragmático también. Lo que pasa es que es un pragmatismo distinto, no es Con mala leche. No es utilitarista No como, sabe como el vivir el tuyo. estoico. Pero el estoico pasa su vida ejercitándose, haciendo lo que le llamaba la praemeditatio malorum, y es un ejercicio que consiste en ponerse en el lugar de circunstancias que pueden acontecer, porque eso nos puede acontecer a cualquiera. En el periodo además republicano e imperial, en la época de Roma, era además muy común y muy típico que pasara esto, es decir, hay muchos casos, me ha venido a la cabeza uno que cuenta de Epicteto, Strasser, que fue un senador romano de la época de Nerón, y entonces pues en un momento dado, por desavenencias con la política de Nerón,
pues Nerón pues, se lo quiso quitar de encima, ¿no? Y fue muy reconocido la manera en la que afrontó esas circunstancias, en la que evidentemente lo iba a perder todo. Al final parece ser que decidieron, que eso ocurría mucho en esa época, él mismo decidió quitarse la vida él mismo antes de que se la quitara el propio Nerón. Pero pudiera haberle despojado de todos sus bienes, que era algo también normal. Entonces, para ello era algo lógico el ponerse en esa situación y el pensar que eso podía ocurrir. Y lo mismo valdría para la enfermedad y demás. Entonces el estoico siempre va a pensar con antelación cómo le gustaría ser, cómo le gustaría actuar, cómo le gustaría responder ante esa circunstancia. En caso de que... En caso de que ocurriera. Volvemos al entrenamiento. Claro, entonces cuando ocurriese ese momento, si el estoico se va entrenado correctamente, pues evidentemente no le pilla por sorpresa, asume que es algo que no depende de él, y bueno, lo que va a dedicarse a ser digno y virtuoso. Pero soportarlo no llorando, no, soportarlo con alegría porque forma parte de la vida y evidentemente pues una cosa más de la vida. Bueno, los platónicos tenían un dicho que era mejor sufrir una injusticia que cometerla. O sea que... Y luego estamos en el mundo de las sombras, estamos en el mundo de Maya. No Maya no dirían los orientales, pero estamos un poco en el mundo que no es real. La caverna. En la caverna, que es como la imagen que se tiene del mundo. Entonces, ante esas pérdidas, por supuesto que dolerían, porque el ser humano estamos hechos de la misma materia, pero también llevarlo con esa visión y llevarlo también con fortaleza y con calma. Es lo que dice Aristóteles, pero Aristóteles era discípulo de Platón, de alguna manera, y bueno, pues saber que eso es juego de este mundo ilusorio en el que estamos metidos el hombre. Como ven, mis colegas hablan siempre en tercera persona. Los platónicos, los aristotélicos, los estoicos. No, yo hablo en primera persona. Si yo tengo un buen bife chorizo enfrente a mí, un estupendo vino, no me voy a poner a pensar si yo estuviese en la cárcel muriéndome de hambre. La verdad es que sería una ofensa para el cocinero que me ha preparado esta maravilla. O sea, el entrenamiento no iría contigo. Bueno, depende de cuándo, pero a ellos les encanta entrenarse 24 horas al día. Eso se llama masoquista. Bueno, en cuanto al otro tema, he estado estudiando recientemente sobre la familia Medici. Y llegó un momento en que hay riesgo, y hubo mucho riesgo en todo el tiempo que los Medici estuvieron en Florencia, y ¿qué es lo que hacen? Toman parte de su fortuna y la sacan de Florencia. Porque efectivamente van a tratar de matar al patriarca, al final logra que simplemente lo exilien y le confiscan todos sus bienes. Y también me hace pensar en muchos amigos judíos con los que he hablado, y ustedes sabrán, por ejemplo, que los judíos tienen pocas propiedades, porque con las vicisitudes que han tenido a lo largo de la historia, prefieren tener las cosas repartidas en distintos lugares e incluso no confiar demasiado en lo que podríamos llamar los organismos normales de gobierno, sino tener una red de contacto y de ayuda mutua. Es decir, en vez de esperar de que a uno le peguen el mazazo en la cabeza, decir, oh, ahora yo debo estar sereno, como ven es otro tipo de actitud. ¿Okay? No se puede prevenir todo en la vida, pero como tenemos estos ejemplos interesantes, yo aprendería de ellos en cuanto a prevenir lo que se puede y bueno, aguantar lo que no se puede. Muy bien. Vamos con otra cuestión. Vámonos a un tema que es muy actual hoy en día, que todo el mundo habla de él, es el tema de la corrupción. ¿Cuál sería la postura hoy en día ante este asunto? Es decir, percibimos que hay corrupción en nuestro medio, más o menos cercano, en cualquier caso en el área de países del cual formamos parte, o incluso como estamos bien informados de lo que ocurre en general en el mundo, entre comillas, civilizado. ¿Cuál sería la postura ante la corrupción? ¿Qué fórmulas
se encontraría hoy en día desde la perspectiva de la filosofía que está ahí representando. Esa sería la idea. Bueno, yo creo que siempre ha habido corrupción, no es para consolarnos, pero sí ha habido corrupción en muchos momentos de la historia. Y claro, lo que los filósofos plantean, y de hecho Aristóteles fue un gran, yo no puedo decir soy Aristóteles, tú puedes decir que eres sofista, pero yo no puedo decir Ya viene la difamación. Tú eres de extrema. puedo decir que soy una peripatética, pero igual suena raro también. Bueno, pues lo que impresiona de estos filósofos, de Platón, de Aristóteles fundamentalmente y de otros muchos también, ¿no?, es la importancia tan grande que le dan a la moral, a la ética pública. Porque incluso hablan de las virtudes políticas, es decir, hay virtudes políticas porque son las que practicamos en la sociedad. Esa visión del mundo plantea que hay que educar las almas primero con los cuerpos, es decir, es toda una visión del mundo coherente, de tal manera que si uno considera que lo importante que tiene el ser humano, como es el caso de Aristóteles, es la razón, la capacidad de razonar, la capacidad de encontrar las causas de los fenómenos que le rodean, pues lógicamente tenemos que ir también a cuál es el origen de los males que puedan afectar a las ciudades. Y los males que afectan a las ciudades es que no tengan modelos los ciudadanos para no solamente ser buenos, sino también hacer el bien. Y ahí es donde está la gran apuesta platónico-aristotélica para la política, que es una raíz profunda, moral, para los gobernantes y para los gobernados. De ahí que sea tan importante este tema de las virtudes éticas, las virtudes exteriores, las virtudes del comportamiento social, porque hay virtudes políticas, hay virtudes que practican los seres humanos por el hecho de ser sociales, en la vida social. Y en cuanto a los gobernantes, pues hay muchas alusiones muy bonitas, todas ellas, diciendo que el gobernante tiene que tratar que sean sus ciudadanos, estamos hablando de las ciudades de Estado, más fáciles que los grandes países de ahora, pero la idea es la misma, tenían que preocuparse por la felicidad de la ciudadanía, y no de algunos, no buscar la felicidad de solo algunos, sino de todos. Para lo cual, pues es importante, por ejemplo, el tema del control de los ingresos, eso lo explica Platón en las leyes, y no puede amasar un individuo fortunas incontables sin que haya un control por parte del Estado. El Estado debe de favorecer la distribución de la riqueza. Pero claro, para que alguien sea capaz de renunciar a sus riquezas, hay gente que lo está haciendo ahora, lo estamos viendo en algunos países, que renuncian a sus riquezas para ponerla para el bien común. Pero es difícil conseguir que alguien haga eso si no tiene una solidez moral interior y un sentido del bien común y el sentido de estar todos juntos, la famosa concordia de que hablaba Platón también, pues es imposible conseguir eso, ¿no? Es imposible que alguien se desprenda de sus bienes o de sus riquezas para compartirlas con otros, si no está educado antes en una serie de valores que privilegian lo espiritual por encima de lo material. De ahí que, bueno, la reflexión desde luego es de educación. En valores frente a la corrupción, para combatirlo. Está claro, ¿no? Bueno, también están las leyes, porque indudablemente si algo tenemos que decir a esta familia desde Sócrates en adelante, es que eran unos grandes defensores del Estado de Derecho, como le llamamos ahora, ¿no? Claro, las leyes deben de ser justas. Ese es otro tema también. Bueno, lo estoico es interesante porque ellos rompen con la visión, ya en el origen del estoicismo, de ese concepto cerrado de la
ciudad-estado, aunque suene un poco posteriores, porque ya comienzan en el periodo helenístico, pero tienen un sentido supraestatal de ciudadanos. Ellos se consideran ciudadanos del mundo y tienen una visión de la ética muy marcada, y al contrario de lo que pudiera parecer, y es que el estoico de alguna manera es una especie de ser insensible que considera todo ajeno, pues tenían una visión social muy marcada y muy importante. Consideraban que dentro de las virtudes de un ser humano, de un hombre y de una mujer, estaba siempre tener presente al otro, estar siempre buscando ese bien común, pero ya no era el del Estado, sino el de la humanidad, en un sentido general. Y por lo tanto, una de las obligaciones como individuo dentro de un Estado era ser un buen ciudadano. El estoico le va a dar más importancia al individuo que a la estructura del Estado. No se puede conformar un Estado si no hay individuos, algo que luego también Platón remarca, pero quizás de una manera diferente, aunque conduzcan a un mismo lugar, porque el estoico se va a quedar en esa idea. Lo que nos compete ante la corrupción del mundo es no ser corruptos nosotros, es comportarnos nosotros de una manera ecuánime, justa y equilibrada. Y si conseguimos que además otros se vayan comportando de la misma manera, pues poco a poco vamos a ir haciendo sociedad, poco a poco vamos a ir haciendo ya no Estado, sino humanidad, ¿no? Dentro de ese sentido de ciudadano universal que tenían los estoicos. O sea, frente a la corrupción, yo no soy corrupto, sería... Sí, frente a la corrupción, lo que hay que tratar es de no ser corrupto, evidentemente, ni dejarse imbuir, ni dejarse transmitir esa enfermedad que en el fondo es la corrupción. Bueno, Platón tiene todo un libro en el que trata de hacer pues, una sociedad justa sin que haya corruptos, que es la república. Y entonces en la república un tema central es la educación. La educación en valores, ¿de dónde viene? Viene del despertar de nuestra alma. Y bueno, pues en esa educación, que los niños se van educando según la gimnasia y la música, para cultivar tanto las cualidades del cuerpo como las cualidades del alma, pues ahí esos ciudadanos se irían decantando cada uno según la tendencia de su alma, e irían ocupando los lugares, de forma que aquellos que fuesen más justos y más sabios, pues irían purificando ese alma. Y dice de una manera que los gobernantes no querrían oro, o sea, todo el mundo ganaría, no todo el mundo, sino las clases trabajadoras tendrían derecho a su familia, tendrían derecho a un sueldo, a su dinero, a sus bienes, serían sus bienes personales. Y sin embargo, tanto los guardianes como los dirigentes no tendrían nada en común, no tendrían ni una familia en común. Porque él dice que el oro... En privado, ¿no? ¿Te refieres? En privado. El oro lo llevarían en su corazón. Esto supone una educación increíble. ¿Qué? Una utopía. Es una utopía. Pero no olvidemos que la imagen celeste que proyecta su sombra de alguna manera llama. O sea que alguna vez será una realidad si conseguimos ese tipo de hombres despiertos que tienen un alma capaz de comunicarse, porque el alma es una mediadora entre el mundo, ese mundo arquetípico de las ideas y este mundo sensible. Cuando nuestra alma sea capaz de andar, pues podremos traer una sociedad mucho más justa y sin corrupción. Por otra parte, la corrupción es eso, ignorancia. Como ven, a mis amigos les gusta la utopía. Es decir, plantean en términos binarios el soy corrupto o no soy corrupto, es decir, es blanco y negro. Pero no sé, yo en todos los años que he tenido experiencia en distintos países del mundo, trabajando en bastantes universidades y empresas, no he encontrado nada ni perfectamente blanco ni perfectamente negro. Entonces se me ocurrió en esto un ejemplo concreto. Tengo una amiga que hace programas con mujeres indígenas en Guatemala, y si ella quiere tener algún apoyo,
es decir, de fondos internacionales, de agencias internacionales, la regla es bien simple, la regla del 10%. Es decir, existe un intermediario local al que hay que darle un 10% de los fondos que son canalizados. Entonces yo haría la pregunta, porque para todos mis colegas aquí, ¿es ella corrupta si ella acepta estos fondos? Porque no se los mete al bolsillo, no es que le digan 10% para ti, 10% para mí, no, es el precio de hacer negocios. Si ella se presenta a una licitación de la Agencia Alemana de Desarrollo, imagínense, para 100.000 euros, ella tendrá 90.000, con lo cual podrá hacer sus trabajos y sus proyectos de mucha ayuda, donde ayuda a mujeres indígenas, a proyectos de sustentabilidad de familias enteras. Entonces, en estas definiciones utópicas de lo corrupto, ella es corrupta, pero el problema es que yo me encuentro, entonces todo el mundo es corrupto. ¿Okay? Entonces en este todo nada, no sé, a mí me parece poco práctico y simplemente lleva a la parálisis, es decir, no se hace nada. Pues lo difícil es moverse en un mundo de grises, no especular sobre el blanco y el negro, que es una actividad buena para jubilados. De todas maneras, hay algo que también la filosofía nos enseña. Yo creo que tu amiga sabe perfectamente de lo que está haciendo, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y también sabe que para conseguir un bien tendrá que utilizar determinados medios para ese bien. Bueno, pero es corrupta. En la práctica, en esas definiciones que ustedes han dado, eso es un acto de corrupción porque hay alguien que se está robando un 10%, que no es ella. De todas maneras, que siempre cuando hablamos de corrupción, siempre caemos en el tema del dinero, la gente que se deja comprar por dinero. Parece que no hubiese otra corrupción. Es simplemente, para mi gusto, para mi reflexión, es simplemente el asomo de otra cosa, algo mucho más profunda, mucho más arraigada. El que admitamos como algo normal que hay algo corrupto es una demostración más de que realmente está corrompida nuestra sociedad, que nuestra sociedad. Pero eso es muy abstracto. La pregunta No, concreta que le hago como aristotélica. No es abstracto, vamos a ir a profundizar. Pero quedemos en un ejemplo concreto, concreto, porque justamente ustedes se mueven en las alturas y aquí hay una situación concreta y podría dar otros 50 pero las ejemplos. situaciones concretas, querido sofista, las situaciones concretas son muchas veces fenómenos de un número que está debajo. Y como vemos tan inmensa la corrupción que hay por todos lados, es como que hemos tirado la toalla. Es imposible no ser corrupto. Por lo tanto, yo estoy en una sociedad donde la regla del juego es que yo me dejo corromper. Y ya lo acepto como tal. Y llega un momento que se normaliza esa corrupción. Esta pide el 10%, el otro pide el 3%, el 4%, etc. Porque es como decir, como hay que hacer algo, pues tenemos que aceptar las reglas del juego. Y si las reglas del juego son estas, son las reglas del juego son estas. Pero eso es superficial. Si algo le molestaba a mi admirado esta girita, es la superficialidad. Porque él pensaba que habría que ir dentro de esos fenómenos y tener el valor de denunciarlos, y tener el valor de trabajar por ellos, y tener el valor de que si hay que esperar 3.000 años, se espera 3.000 años, pero vamos a trabajar para limpiar esto. De todas formas, el estoicismo, ya que realmente un estoico no sé si te contestaría, pero yo te voy a contestar. El estoico realmente da una respuesta a eso, porque ha dicho de forma muy general, ha ido a lo general con el tema y con lo que ha denominado corrupción. Tendríamos en todo caso que poder determinar qué es corrupción y qué no. Pero en cualquier caso, la vida en el fondo de cualquier ser humano, y para un estoico sería así, en el fondo es ensayo y error, es decir, nos vamos a equivocar y tenemos que tomar determinaciones y decisiones en nuestra vida. Pero hay algo que hace que aparezca el fenómeno de la corrupción, al menos desde el punto de vista estoico, o que no, y es la responsabilidad. Es decir, uno puede tomar una determinación y puede equivocarse, pero luego responde y da la cara. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos actualmente en la sociedad en la que vivimos, que nadie responde y nunca nadie da la cara. Ahí es donde está el problema. Si tu amiga, si en algún momento cae algún tipo de cuestión, ella ha actuado en consecuencia y sabiendo lo que hacía,
y responde, bajo mi punto de vista como estoico, no sería una cuestión de corrupción. Simplemente ella hizo lo que consideró en ese momento oportuno. Ahora, si luego escorre el bulto y trata de esconderse, entonces ya hay un No, que de acuerdo. Entonces, le pregunto a mi amiga platónica aquí. Ah. ¿Cómo se decide entre lo malo y lo peor? Y en el fondo, a veces incluso sin saber exactamente qué es lo malo y qué es lo peor. Quizá debías de haberme preguntado a mí, porque Porque- Aristóteles habla del mal menor, no del mal menor, del mal menor. Habla del mal menor. Es decir, si no puedes elegir más que entre dos males, elige el menor. Entonces no sería corrupción si tengo una corrupción mayor o una corrupción menor. No, no es que sea, no sería una corrupción. Sería lo que ha dicho, porque hay que reconocer que los estoicos eran grandes lectores de Aristóteles. Y hay muchas ideas que tienen ellos que sin Aristóteles no se le hubiera ocurrido. Pero es verdad lo que ha dicho sobre lo que luego le llama Max Weber, ya volviendo a la actualidad, ¿no? Max Weber habla de la ética de la responsabilidad, ¿no? Porque puede uno tener una ética de unos principios muy altos, pero que no sea aplicable en un determinado momento. Entonces habla de la ética de la responsabilidad porque es decir cuáles son las consecuencias que tendría esta acción que yo voy a hacer y si esas consecuencias son buenas para más gente o menos o malas para mucha gente. Es decir, cuánta gente se beneficiaría de esta acción o cuánta gente se vería perjudicada de esta acción. Eso sería la ética de la responsabilidad que Max Weber se la recomendaba precisamente a los políticos. Bueno, ahí estaría más de acuerdo porque eso es lo que se llama ética consecuencialista. En un mundo de grises va a haber consecuencias buenas o malas, sumémoslas, vemos dos situaciones distintas, qué es peor, qué es mejor. Es como aquí en el hospital, usted lo sabe, que a veces hay que aplicar un tratamiento que se sabe que tiene efectos colaterales negativos. Pero justamente salir de este mundo de blancos y negros para entrar en el mundo de los grises, pero no deja si uno de quiere hacer algo. ser significativo que tengamos que aceptar que hay un mundo de grises. Eso es un poco triste. Para algún idealista. Pero justamente, siempre estoy planteando que la visión de Aristóteles y el consecuencialismo, que como ustedes saben viene de nuestros amigos ingleses, que son muy pragmáticos, son bastante distintas, porque parten justamente de esta visión, a veces un poco cínica, confieso. Ah, bueno, lo has reconocido. Sí, pero el problema es como decir, a ver, yo tengo que trabajar con el gobierno, están los malos y los peores, voy a tratar de buscar a uno que tal vez sea objetivo y diga, a ver, ¿qué tajada saco yo? Y si yo sé qué tajada saca él y cuánto es, ya hago mis cálculos y todo, tal vez puedo, por ejemplo, armar un hospital. Bueno, un momentito. Entre todo esto estaría la función de la justicia. ¿Qué es lo más justo? ¿Por qué la justicia armoniza? Armoniza y comprueba un poco ese mal menor. Y luego además en este mundo de grises, a medida que nos vamos acercando a las ideas, al mundo de la idea y de los arquetipos, ese color se va purificando. O sea, que estamos muy grises, muy esto, cuando estamos muy materializados, muy en el mundo sensible, cuando no subimos nada. En el mundo sensible estamos en el mundo de la opinión, en el mundo de la conjetura. Cuando ascendemos un poco al mundo pues, de las virtudes morales, o las virtudes morales estarían antes que el mundo matemático, el mundo de las ideas, ¿no? Pues cuando ascendemos un poco, esos colores se van clarificando. O sea que todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? Estamos llegando al final. ¿Está bien la cosa? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va entendiendo las posturas? Hablan claro, ¿eh? A ver, una cuestión más. Y después vamos a abrir, si queréis, un pequeño debate. Bueno, tengo aquí muchas cosas, pero bueno. A ver, ¿qué os interesa? ¿El amor interesa? Le preguntamos por el sentido de la vida, libertad. Muy arbóreo. ¿Qué os parece? Y arbóreo. ¿El amor? ¿Interesa el amor? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar del amor.
Bueno, yo tengo En cualquier plano que lo queráis enfrentar. Yo tengo que decir que mi amado Aristóteles no es el tema que más toca, el amor. Vamos a ver. Él, en el griego hay varias palabras para referirse al amor. Una de ellas es eros y otra de ellas es filía. Se ha traducido la filía como amistad, pero es algo más que amistad la filía, ¿no? Es como un sentimiento recíproco de que se comparten bienes del alma. Entonces, Aristóteles no llega ni muchísimo menos a la altura de un Platón en el banquete y con la instrucción que da Sócrates recibida de la sacerdotisa Diótima. Eso es insuperable. Yo creo que no sé si Aristóteles conoció en su momento ese diálogo, seguramente sí, y diría, después de que Platón ha escrito esto, Aristóteles no escriba ya del amor, no diga nada, porque se queda en la parte del atractivo corporal, sexual, es decir, el impulso de Eros. Sin embargo, tiene unas palabras maravillosas para la filía, para la amistad, siempre y cuando consideremos que los amigos comparten bienes espirituales, no es una amistad, porque de hecho habla de varios grados de la amistad. El que empieza con la utilidad, empieza a veces con la utilidad y a veces se queda, este amigo, me conviene, y me hago amigo de este porque me conviene, porque me va a ayudar, me va a conseguir tal, y yo en reciprocidad le voy a dar tal, es decir, está basada en la conveniencia. La segunda sería más bien para compartir placeres, es decir, nuestros amigos con los que nos vamos de fiesta, con que nos vamos los fines de semana, a reírnos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente con mis amigas decíamos, vamos a reírnos. El plan de la tarde era reírnos. Pues sí, esa es la parte de ese tipo de amistad que se comparten placeres, se comparten satisfacciones, ¿no? Y por último, y es la que hace los buenos amigos de verdad, es aquellos que parten de las virtudes, comparten su interés por ser mejores. Entonces los amigos se ayudan mutuamente para que consigan eso que quieren conseguir en la vida, que es la excelencia, ¿no? La arete, la excelencia, y el amigo coopera con el otro amigo para que logre esos objetivos, esas metas que se ha planteado en su vida, de desarrollo, de avanzar, de ser más sabio, de ser más bueno. Entonces, en ese sentido, pues le da mucho más importancia a Aristóteles a esa amistad. Tiene palabras bellísimas sobre la amistad y diciendo que para hacer un viaje, en el viaje de la vida, hay que estar acompañado por los amigos, y eso también Platón hace lo mismo. Platón tiene unas palabras bellísimas para la amistad, como los amigos nos acompañan, ¿no?, en el viaje de la vida. Sí, la verdad que la amistad en el mundo griego, ahí van más tratados sobre la amistad que sobre el amor, sí. Es cierto. Realmente Platón, ya que escribió lo que escribió, ya. Los estoicos, Zenón, que fue el fundador de la Estoa, estudió con los peripatéticos, estudió también con los académicos que había en aquella época, y evidentemente se dejó imbuir por esto, pero también los epicúreos tenían un sentido de la amistad muy importante, y, o sea, que era algo, realmente amistad y amor, tal como lo entendemos ahora, pues probablemente iban muy de la mano. Para los estoicos hay bastantes cosas sobre la amistad, sobre todo, más que sobre el amor, aunque hay referencias lógicamente al amor, pero es muy importante la libertad. O sea, el estoico le va a dar una importancia enorme al hecho de que para que pueda existir amor, para que pueda existir una amistad real, ambos individuos deben de ser libres, es decir, no depender mutuamente el uno del otro. Porque cuando existe dependencia, se enturbia esa amistad, se enturbia, aparece el utilitarismo, aparece ya un sentido que rasga por completo ese velo profundo que une a los seres humanos de verdad. Porque realmente es como si para el estoico los seres humanos se uniesen desde dentro. Es decir, al no depender de elementos externos y al no depender de los demás,
Es decir, paradójicamente nos parecería que el individuo como se cierra en sí mismo, pero al mismo tiempo, y esa es la paradoja, es cuando realmente se une y se conecta con todos los demás. Y se conecta de una manera libre y totalmente incondicionada. Y aún hoy todavía, cuando hablamos de amor o tratamos de definir el amor en un sentido más puro, hablamos de amor incondicional. Ese sería realmente el sentido del amor para un estoico. Y por lo tanto eso requiere ejercicio y requiere disciplina. Entrenamiento. Gimnasia muy fuerte. Bueno, Platón tiene su gran obra que Este es tu tema, ¿eh? Pero trata de un amor muy especial, porque se celebra por eso en un simposio y es un poco la iniciación de unos jóvenes a la virtud a través del amor a la filosofía un poco enfocado al alma. O sea que ese... Pero bueno, de todas formas, como la atracción sería de... Ellos van por una escala, hacen una escala fundamental en la belleza, porque la belleza nos va a llevar al bien. Y entonces dicen, esos jóvenes se enamorarían primero de un cuerpo bello, después de varios cuerpos bellos, porque comprenderían que la esencia de esa belleza no está en ese cuerpo, sino que la esencia estaría en otro mundo superior. Entonces, pues va subiendo una escala, y el amor es la fuerza que le guía y que le lleva. Bueno, cuando da el mensaje Diotima, pues es precioso porque dice que el Eros es un genio, no es humano ni tampoco un dios, o sea, es un intermediario, un intermediario que va a seguir por ese camino. Por una parte, como es concebido por Poros y por Peña, tiene las cualidades de Poros y de Peña. Es pobre, por una parte, por Peña, pero es rico en recursos. Y todo lo va a ir consiguiendo, ¿no? Entonces, primero uno se enamora de los cuerpos, después de las conductas morales, después de la ciencia, hasta que llega al mundo de las ideas, que según nos cuenta en el banquete, no nos lo podemos ni imaginar, claro, debe de ser bellísimo. Y luego el amor siempre, no solo está el amante y el amado. En un amor platónico está el amante, el amado y la idea del bien. Porque si el amante y el amado no se unen en esa idea y no forman ese triángulo, pues sería un amor sensitivo, un amor pasional, que muchas veces pues acaba, termina con fecha de caducidad, y lo que hace un poco, pues eso es ensombrece a nuestra alma más que... Hay una cosa que me he dicho yo de Aristóteles que me parecía muy interesante. ¿Puedo? Sí. Y es que por una parte, aparte de que dice que la amistad es necesaria para la vida, dice también una cosa muy bonita, que dice que debemos ser primero amigos de nosotros mismos, ser amigos de uno mismo. Tan es así que ha habido algún chalao que ha dicho que Aristóteles promovía el egoísmo. Pero bueno, hay que tener poca finura mental para eso, ¿no? Amistad primero con uno mismo. Y luego también dice que es mejor dar amor que recibir amor. Y yo por último dice también que cuando a veces si hablamos de amor es como el máximo grado de la amistad, suponiendo que entonces en la amistad Bueno, ¿Qué piensa un sofista sobre el amor? quería felicitar aquí a algunos de mis colegas que se han bajado del árbol, porque la relación entre una persona y otra persona es algo real. Todas esas cosas que hay que subirse más allá del techo, el amor universal, las ideas, yo no sé si existen o no, pero francamente lo otro sí me parece más realista y me ha hecho recordar la experiencia de una de mis tías, que después de haber enterrado a un marido, haberse divorciado del otro, conoció a un tercer señor,
no en paralelo, secuencialmente. Okay. Que era viudo, los dos eran romanos, y se casaron a los 60 o 70 años, y hasta el final, si uno lo veía, es como si hubiesen pasado toda la vida juntos. Ahora, es que fue un amor de esos románticos, abrazadores, la verdad que no me parece. Y la verdad que creo que se juntaron de manera pragmática dos soledades, gente que no quería quedarse sola. Lo bonita que era la Que historia de evidentemente compartía una cultura. Yo creo que tú eres más escéptico que eso. No, Pero sí me funcionó muy encantaban bien. los dos viejitos que Que no hay, se amaban. en el fondo voy a decir que no hay que para qué subir de la torre y pegar un saltito para arriba para ver si uno llega más cerca del cielo, sino que hay cosas bastante más concretas, pragmáticas, que todos podemos vivir para vivir mejor. Y no hace falta de tanta vuelta. ¿Cómo que no hace falta? Claro que hace falta. Hay que- Bueno, para terminar, una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho y después sí vamos a dar opción a que pregunte por lo menos un par de ellas, ¿no? Para no alargar mucho. Sí, una sobre, sin que os enrolléis mucho, sobre el sentido de la vida. ¿Qué piensa cada una de estas escuelas en general? ¿Hay un sentido? ¿No hay sentido? ¿Hay una finalidad? ¿No hay finalidad? ¿Hay un hacia dónde vamos y de dónde venimos o no lo hay? Esto yo creo que es interesante, ¿no? Hay modelos de hacia dónde, ¿vale? Bueno, pues Difícil, ¿eh? en Yo mi sé caso, que es difícil. en mi caso me lo he preguntado mucho y además Aristóteles tiene bastantes reflexiones sobre el tema, ¿no? Porque por una parte está la idea de ordenar la propia vida con un fin. O sea, el sentido de la vida lo debe de dar, no es el sentido de la vida. Uno debe de encontrar el sentido de su vida y para ello debe ordenarla hacia un fin. Y entonces, claro, Aristóteles dirá, si no se te ocurre ningún fin así importante, puedo sugerir un par de ellos, ¿no? ¿Cuáles son esos fines que él sugiere? El bien y la verdad como objetivo, como finalidad, y por otra parte el conocimiento de uno mismo, quizá como condición previa, porque cuando uno se conoce a uno mismo, también uno puede encontrar dentro de sí mismo a qué quiere dedicarse, qué quiere ser en esta vida, en qué quiere emplear el tiempo, ¿no? Es decir, puedo yo decir, sin conocerme a mí misma, que me gustaría ser bailarina, pero claro, si tengo un pie para un lado y otro para el otro, y no me he dado cuenta, pues voy a estar muy frustrada porque me van a suspender cada vez que vaya a un sitio a decir quiero ser bailarina. Entonces es bueno conocerse uno mismo y en virtud de ese conocimiento establecer esas finalidades. Eso, bien ordenadito y bien preguntándose a sí mismo, es decir, ese diálogo con uno mismo, esa amistad con uno mismo, para ver qué es lo bueno para mí. Bueno, los estoicos son bastante deterministas, consideran que hay una causa primera, pero no reflexionan excesivamente hacia dónde va esa causa, es decir, lo que sí observan es que hay un nexo de causalidad, que no de casualidad, es decir, cada acontecimiento lo podemos seguir hasta donde tenemos un momento, podemos ver que todo cuanto acontece es causa a su vez de una causa anterior. Eso iría retrotrayéndose a través de ese número de teléfono que llama ahí la señora, iría retrotrayéndose a una causa primera de todo, que es la que daría impulso a todas las cosas. Entonces, por una parte, todo tiene un origen, todo tiene un sentido, y dentro de ese sentido están los seres humanos, y está toda la naturaleza, que se va moviendo dentro de ese movimiento constante. Ahora, ese determinismo permite que en cualquier momento uno puede tomar sus propias determinaciones, puede tomar sus propias decisiones,
porque esas causas se van generando constantemente. Es decir, no es un determinismo en sentido absoluto al que hay que dejarse. Y entonces ahí es interesante porque a mí me recuerda un poco, por lo menos creo que es compatible la visión que tienen los estoicos con el sentido que tiene en Oriente el karma colectivo y el individual. Porque habría un sentido general que impulsa todas las cosas y por lo tanto hay muchos elementos que no dependen de nosotros porque están dentro de ese sentido general, pero luego hay elementos que sí dependen de nosotros, que son nuestras propias determinaciones, es decir, somos dueños de nuestro propio destino, en la medida en que somos responsables también de nuestras propias decisiones. Y el conjunto de esas dos cosas, que es una armonía compleja, es la que genera ese sentido de la vida global, en el que todos los individuos resolvemos esa enorme contradicción que hay entre lo individual y entre lo colectivo. Porque al mismo tiempo somos individuos en desarrollo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, somos colectivos en desarrollo. Y ambos sentidos son parte de un mismo sentido. Como si ese único sentido causal del principio estuviera compuesto por múltiples sentidos que a su vez hacen ese mismo sentido. No sé si me he explicado. Sí, el sentido del ser humano, como ese vídeo que nadie entiende que se el sentido del ser humano viaja dentro del sentido del cuerpo. Exactamente. Sí, ¿no? Se entiende. Bueno, el mundo platónico habla mucho de la vida del alma. El alma tiene su vida antes de venir a este mundo. Entonces, una vez que llegamos a este mundo, lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, para reconocer esa parte inmortal que llevamos dentro. Al conocernos a nosotros mismos, tenemos que buscar esa sabiduría, ese conocimiento, y en nuestra alma viven esos conocimientos, porque nuestra alma, que está en contacto con el mundo de los ideales, de las ideas, va a llevar consigo un conocimiento que le va a permitir encontrar ese sentido a la vida, encontrar pues, ese camino evolutivo, ese regreso a ese mundo real. Eso sería un poco porque el sentido nos lo va a dar de esos ideales, que son seres que moran pues, en un estado un poco más superior que nuestra conciencia. Y cuando nos ponemos un poco en pie, de puntillas, pues somos capaces de vislumbrarlo. Y eso es como un sol que ilumina toda nuestra vida y que le da sentido. Muy bien. Sentido de la vida para un sofista. Pregunta extraña. A ver, quisiera parafrasear a mi amigo Protágoras, en vez de hablar del hombre justamente, pues yo creo que se refería al individuo. El individuo es la medida de todas las cosas. Cada uno de nosotros ve las cosas desde su circunstancia, como diría nuestro amigo Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Entiendes? Y si estoy luchando para mantener a mi familia, no me paro a pensar cuál será el sentido de mi vida, sino que me busco la vida. Y si justamente me estoy comiendo mi churrasco tranquilamente con mi amigote, tampoco no me dedico a estas extrañas especulaciones. Pero no significa que sea una mala persona. Simplemente no me parece mal, pero francamente no me parece útil esta pregunta. ¿Okay? Tal vez si uno ya está jubilado, tiene mucho tiempo, no tiene que andarse buscando la vida por ahí, tal vez tenga el lujo de hacerse estas extrañas preguntas. Yo creo que más que un sofista es un gourmet. Sí, me hubiera faltado un irónico aquí también. Bueno, no sé si Venga, que sí. hemos logrado el A ver. objetivo de que se pueda más o menos vislumbrar, ¿no?, las características generales de cada una de estas escuelas. A ver, vamos a un par de preguntas que se puedan hacer por ahí. Una curiosidad a cada uno de ellos. No le voy a preguntar que qué nos recomiendan cenar esta noche, pero sí cómo tienen proyectado pasar las próximas 24 horas. ¿Cuánto van a dormir? ¿Qué planes tienen para mañana? ¿Querían decirnos qué van a hacer mañana y ahora pueden ustedes? Un día en la vida,
Un poco surrealista. Un día en la vida de Un día la vida de un estoico, un día la vida de un O sea, ¿cómo sería la vida, digamos, de cada uno de los componentes de esta escuela hoy en día? Venga, no está mal. ¿Qué haría? Autoriza Claro, la es que- pregunta. ¿Qué? Autoriza la pregunta. Que la actualizo. Autoriza la pregunta entonces. Sí. O sea, un aristotélico o una aristotélica que pertenece a esa escuela, hoy en día, ¿cómo sería su día a día? Bueno, Suponiendo que el día a día de cada persona, en principio, depende de sus ocupaciones, de sus inquietudes, de su trabajo profesional. Es decir, en eso no hay una diferencia entre ser peripatético o ser un sofista o ser no sé qué, ¿no? Sino que, bueno, pues casi los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos nuestra vida en particular, individual, etcétera, ¿no? Por ese lado, pues haríamos lo que hace cualquier persona. Y creo que en este sentido el aristotélico se caracterizaría particularmente porque reflexiona mucho sobre lo que hace y se pregunta mucho por qué hace las cosas y para qué las hace. Pienso que como rasgo distintivo lo pondría así. Se hace preguntas, no se conforma con la primera respuesta que le dan. Y luego otra cosa que creo que haría el aristotélico en esta sociedad de ahora sería luchar denodadamente contra la posverdad, las falsas noticias, las mentiras, las manipulaciones. Pienso que un filósofo que ama la sabiduría y que busca la verdad no puede estar bien en esta sociedad donde reina la mentira. Por lo tanto, creo que lucharía mucho por ese tema. o sea, trataría de constatar Primero, afirmaciones en la práctica gratuitas, no se dejaría llevar por los bulos, sino que trataría de contrastar todas aquellas informaciones que le llegaran. Pero luego defendería a ultranza la verdad y la búsqueda de la verdad como raíz de la filosofía. Eso de que no existe la verdad, no señor, no podemos admitirlo. Hay que buscar la verdad porque es lo que nos caracteriza como seres humanos libres, inteligentes. Y yo creo que sufriría mucho. Yo sufro mucho en esta sociedad porque me parece una barbaridad lo que está pasando y cómo todos lo estamos tragando y cómo a nadie le importa la verdad. Es terrible y creo que es lo más grave que está pasando ahora. ¿Haría muchos juicios un aristotélico a lo largo del día o no haría muchos juicios? No haría mucho juicio. No, reflexionaría. Esa pregunta lo voy a añadir a vosotros también. Bueno, ¿cómo sería el día a día de un estoico hoy? Bueno, la pregunta es buena porque da lugar a lo que era el ejercicio diario de un estoico, que lo tomaba como un ejercicio, la vida. La vida al mismo tiempo que es un espectáculo que uno puede presenciar, pues es un campo de ejercicio, ya lo decíamos al principio. Entonces para el estoico, antes de dormir, pues tenemos además un ejemplo muy bueno en las meditaciones de Marco Aurelio, que son ejercicios, como dice Pierre Hadot, son ejercicios espirituales que realizaba el emperador Marco Aurelio. Realizaría sus ejercicios, o sea, analizaría durante todo el día qué ha hecho y vería a ver cómo ha reaccionado y si realmente le ha gustado cómo ha reaccionado, si ha sido la manera acorde en función de su manera de ver el mundo. Y ahí el término de verdad para el estoico pues tiene mucho que ver con la interpretación. Yo creo que ahí es quizás un punto donde no siempre convergen todas las líneas. Para el estoico el ser humano interpreta el mundo y tiene que aprender a buscar representaciones comprensivas de la realidad, es decir, lo que trata el estoico es de ver el mundo tal como es y no como él quiere que sea, lo cual le va a llevar toda una vida como poco, porque es muy difícil no querer que el mundo sea como uno quiere que sea. Pero en la medida en que uno se va acercando a la verdadera esencia del mundo y de cómo son las cosas, realmente uno se empezaría a ir acercando poco a poco a ese sentido de verdad, si es que la hay. O sea, si es que hay una verdad, sería una verdad universal.
Y en el fondo esa misma verdad sería la unión de todas las interpretaciones del mundo de todos los seres humanos. Por lo tanto, cada uno tiene su propia verdad, porque tiene su propia experiencia con respecto al mundo. Y en la medida en que tu experiencia es real, esa experiencia es verdad para ti al menos. Ahora, es una verdad tergiversada por tu propia subjetividad. Y entonces la labor del filósofo es tratar de objetivizar esa forma de interpretar el mundo, para ir poco a poco acercando a una verdad en términos más universales. Pero no son contradictorias, o sea, se pueden mantener del mismo modo. Y entonces... Las opiniones verdaderas que decía Aristóteles. Y por la mañana haría algo parecido, al levantarse por la mañana, uno de los ejercicios que plantea el estoicismo, y sobre todo Epícteto, pues es levantarte y ver un poco qué vas a hacer durante el día y cómo quieres afrontar ese día. Cómo quiere afrontarlo, ¿no? Entonces ya uno se pone en situación para lo que pueda venir. Y luego tener durante todo el día, de lo que le llama Michel Foucault, los ejercicios en la mochila, ¿no? Es llevar siempre a mano ejercicios sencillos para poder a lo largo del día interpretar lo que nos va aconteciendo. Entonces en cualquier momento tener a mano es decir, bueno, esto depende de mí o no depende de mí, esto es un bien o esto es un mal, para saber cómo reaccionar ante todas circunstancias sin perder la identidad, sin perder ese equilibrio, ese punto de ataraxia, ¿no? Como lo llaman los estoicos, que le permite ser más. ¿Haría mucho juicio un estoico durante ese día? Si es juez, no. No, precisamente lo que trataría es de hacer juicios, no opiniones. Ahí donde está la diferencia. Para el estoico, la opinión es precisamente la que es mudable y la que no está sujeta a consideraciones comprensivas. Es decir, nosotros vertemos opiniones en cuanto emotivizamos la interpretación que hacemos de las cosas. El estoico trataría, en la medida de lo posible, de pasar al juicio en vez de a la opinión. Es decir, la opinión es más objetiva en relación a el juicio es más objetivo en relación a la opinión, que sería más subjetiva. No le echaría la culpa a los demás. Eso por supuesto, eso está claro. Eso está claro. Una platónica. De una platónica. Dicen que una vida sin reflexión no merece ser vivida. O sea que las preguntas y las reflexiones pues irían con uno en el día, acompañando a sus deberes cotidianos, y luego como no, también está comprometida con la verdad y la justicia. Entonces siempre que hay un acto, una esta de falsedad, pues estar dispuesto a denunciarlo, y de justicia pues igual, porque no se puede convivir con eso en la medida que uno pueda y tenga capacidad. Pero no podemos ser pasivos ante la injusticia. O sea, sería un militante de la justicia y de la... Claro, porque la filosofía es militancia. Cada idea supone un comportamiento. Si no, nos quedamos en esa digresión de que por una parte pensamos, por otra parte sentimos y por otra parte actuamos. Y hay que buscar esa armonía. Muy bien. El día a día de un sofista... No, yo la verdad es que quiero responder a la pregunta de mi colega, porque aquí nadie me ha respondido. Mi preocupación es bien simple. Mañana dicen que los tractores van a bloquear la circunvalación y yo tengo que ir a Jaén. Entonces estoy viendo qué demonios hago. No es esto que es la vida, que tal vez, que si reflexiono en la mañana, la noche, un poco más concreto. Día de esta escuela, así que con todo vuestro... La filosofía, creo que toda filosofía, voy a exagerar un poco, pero creo que toda filosofía es ecléctica. Aun cuando hablamos de los grandes filósofos que conocemos, pues Aristóteles, Platón, pero Kant... A ver, habría que explicar el término ecléctico, perdón. Bien, pues ecléctico es una palabra que tiene una connotación de elegir entre varias opciones, elegir entre varias escuelas filosóficas o paradigmas o ideas, las que parecen que son más adecuadas a la verdad, las que nos parece a mí, que soy libre y que soy un libre pensador, estoy buscando el conocimiento, entonces las que me parecen más de acuerdo con lo que yo
siento que es lo verdadero, pues me quedo con ella. Entonces eso lo han dicho todos los filósofos. El propio Platón cita permanentemente en sus obras pues lo que había dicho Anaxágoras, lo que había dicho Parménides, es decir, y así sucesivamente. Es decir, si vemos el famoso cuadro de Rafael, pues es un poco la sinfonía de todos los filósofos, que como unos se basan en la obra de otro, es lo que quiso recoger Rafael en ese famoso cuadro, ¿no? Que están Platón, Aristóteles, etc. Y están todos los filósofos, cada uno con su visión del mundo, y hay como están como hablando, ¿no? Como dialogando entre ellos. Y creo que eso es, ese es el espíritu que tiene nuestra escuela de filosofía. Nosotros estudiamos filosofía de Oriente y de Occidente, que para mí es una de las novedades o de los rasgos característicos más importantes, porque todo el mundo tiende a sentarse aquí, sentarse allí, en Oriente, en Occidente, cuando realmente el conocimiento y la sabiduría tiene que ser una necesariamente. ¿Cómo no ser eclécticos si tenemos un Confucio, si tenemos un Buda, si tenemos a un Pitágoras? ¿Vamos a renunciar a estudiar a Pitágoras porque nos gusta mucho el Buda? Pues no, es mejor que los conozcamos a todos ellos. Y además lo interesante del eclecticismo es que es cierto que después de esa comparación, de ese método comparativo de alguna manera, se encuentra lo uno, la unidad, porque al final, como ya dicen Platón, los platónicos, todos hablan que en realidad la búsqueda nuestra es sobre lo uno, lo que unifica, la unidad esencial de todo. Cuando decimos la humanidad estamos hablando de la humanidad en tanto que una cosa, algo solo, unificado. La Tierra, el planeta, unificado. Naturalmente nuestra alma busca lo uno, busca la unidad. Y con el sistema ecléctico naturalmente se llega a esa unidad. Porque al final casi todos dicen algo parecido uno de otro. A veces hay algunos que uno los comprende mejor y con eso se quedan. Es decir, porque uno es libre y uno dice, pues a mí me gusta mucho el budismo, pues fenomenal. Pero eso no significa que todos los de la escuela de Nueva Acrópolis tienen que ser budistas. O hay uno que le gusta más, o le gusta más Plotino. Es decir, es que son tantos los maestros que ha tenido la humanidad que cómo no conocerlos a todos, a los más que podamos, porque todos tienen algo que enseñar. Perdón, me alegro un poco. Bueno, yo pienso que además va bien con el eclecticismo porque también tiene un poco de relación con eso. Realmente el eclecticismo forma parte de nuestro día a día, en la medida en que somos capaces de ponernos en el lugar de otro y de ver la vida con los ojos de otro, estamos practicando ese eclecticismo. Que yo me remitiría a unos versos que Giordano Bruno pone en boca de Tansilio en Heroicos Furores, y que no me sé de memoria, por desgracia, si no lo recitaría, pero que viene un poco a decir eso, ¿no? Que realmente cuando estamos haciendo filosofía tenemos que ponernos en los puntos de vista de todos para poder entender ese todo, que es tan complejo que evidentemente desde un solo punto de vista es imposible abarcarlo, ¿no? Entonces el eclecticismo es una consecuencia natural del movimiento del ser humano en la sociedad. Evidentemente, si estamos desde nuestro punto de vista, ni nuestras relaciones personales van a ser íntegras ni van a ser completas, porque siempre vamos a estar cerrando a nuestra propia visión, probablemente por miedo a que el punto de vista que tiene el otro haga que nos tengamos que replantear toda nuestra vida. Y con esto incluso nos podemos ir a los grandes paradigmas de nuestro mundo moderno y contemporáneo, que muchas veces, aunque haya pruebas evidentes de que en algunos de sus postulados pues deberían de cambiar, se resisten porque cambiar esos postulados supondría cambiar por completo el paradigma y el punto de vista, ¿no? Y eso pues evidentemente sería todo un acabose, ¿no? Y una especie de pereza, ¿no? Entonces claro, el eclecticismo es muy importante porque nos abre a los demás, nos hace expandir nuestra mente, nos hace perder un poco esa visión egocéntrica y sobre todo egoísta con la que interpretamos el mundo, pero al mismo tiempo no nos hace perder nuestra individualidad, que es lo fundamental. O sea, no nos convierte en masa, sino que nos permite, por eso digo expander, expande nuestra mente, que nos permite ver el mundo desde muchos más puntos de vista. Entonces, yo creo que por eso
quisimos, nos hubiese encantado poder poner muchas más corrientes filosóficas, pero quisimos poner uno de los grandes oponentes. En realidad tenemos aquí Sócrates y estamos tres escuelas de línea socrática, que evidentemente la sofística no lo era, ¿no? Y lo tenemos aquí a este lado. Pero la sofística también es importante y jugó un papel fundamental en su momento y probablemente lo sigue jugando ahora, porque evidentemente es una forma también de interpretar el mundo. Y esto me remito a lo que dije, que era una frase de Goethe, que cuando la leí hace poco me remito como lo dije en el último café filosófico que tuvimos, que ya aprovecho para invitaros a estas tertulias que realizamos de vez en cuando. Cuña publicitaria. Que Goethe decía que, claro, cuando leía a muchos filósofos de distintas épocas y demás, se daba cuenta que realmente lo que afirmaban, lo que reafirmaban, no estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo en lo que negaban. Porque es cuando negamos, cuando estamos realmente poniendo puentes, poniendo bloques o diques entre nosotros. En realidad nuestras afirmaciones no son más que nuestra respuesta a cómo interpretamos el mundo y a cómo nos vivimos. Pues nada, no tengo yo nada más que decir, que el eclecticismo evidentemente es importantísimo. Que ya los grandes maestros lo tuvieron, porque tanto Aristóteles o tanto Platón pues recorrieron todos los centros de saber de su época. Y raro es el maestro que se precie que no hiciera esa peregrinación a través de los centros de conocimiento de sabiduría, ¿no? Como no ahora, que tenemos la facilidad de poder estudiar a todas las escuelas. También ese eclecticismo nos permite conocer más la época, la mentalidad, cómo se van degenerando las ideas. Incluso nos permite una cosa muy platónica, que es el recuerdo en nosotros. Nuestra alma, en contacto con esas enseñanzas, cuando adquiere la sabiduría no viene de esas enseñanzas, viene de nuestro recuerdo, que constata. Entonces es fundamental que podamos estudiar pues, todos los puntos de vista, todas las visiones, y los comportamientos, porque eso nos va a dar esa idea más integral, nos va a provocar en nosotros ese recuerdo. Me ha tocado cerrar. Bueno, yo diría que, porque esto fue un descubrimiento mío, de que creer que todo es lo mismo lleva a una gran decepción, cuando uno de repente se va encontrando con composiciones muy encontradas. Entonces, ¿cómo integramos cosas que son muy diferentes? Como lo hemos visto hoy, hay preguntas donde no se piensa lo mismo. Pero es curioso cómo en la vida, ¿no es cierto?, pasamos a través de distintas posiciones y cada cual tiene su lógica en su momento. Pero eso me hace recordar, un poco en esto quería cerrar, algo a lo cual se refiere Platón, también se referirá Nietzsche, y que es la relación entre Apolo y Dionisio, que son muy distintos. El que Platón en un momento dice que en realidad quien debe regir a los jóvenes es Apolo, porque Apolo es un poco esa aspiración al blanco y negro, a los absolutos, incluso un poco esa visión idealista joven que quiere que las cosas sean de verdad y que busca una perfección que después no se encuentra en nuestro mundo. Y después está Dionisio, que en realidad es ya para los mayores, que saben que este es un mundo de grises, pero que sin embargo pueden vivir intensamente el entusiasmo en este mundo, sin pueden aspirar a traer a este mundo otros elementos, que también presenta una relatividad, pero que curiosamente en esa relatividad es como el buen médico que cura de verdad a enfermos reales, ¿okay?, o que por lo menos alivia sus males. Entonces, ambas cosas coexisten. Entonces creo que es muy interesante el aspirar a recobrar, a recuperar visiones del mundo que permitan integrar estas distintas realidades, que podríamos decir que son perspectivas, porque si tomamos un objeto en el espacio, imaginemos una escultura, y paseamos alrededor de ella, vamos a ver distintas cosas. ¿Okay? Entonces déjenme terminar con una vieja parábola de
un par de ciegos que ponen alrededor de un elefante y le preguntan, bueno, descríbenos al elefante. Pero uno que está justo debajo y está tomando, esto es como un enorme tonel. Otro que toma una pierna y dice, no, esto es como un árbol, como una columna. Otro que le toma la trompa, esto es como una manguera. Y otro que le toma la cola, dice, no, esto es como una cuerda. Y otro que toma una oreja y dice, no, a ver, esto es como una hoja de una palmera. Bueno, ¿quién tiene la razón? Pues tal vez todos nosotros seamos un poco como esos ciegos que en un momento se enfrentan a una parte de la realidad y nuestro único error es creer que esa sea toda la realidad. Pero por eso el eclecticismo nos enfrenta a esto, mira, tú has tomado una parte de la realidad, hay otras partes de la realidad y haz un esfuerzo de integrarla y tal vez entenderás un poco mejor al elefante. Muy bien, bueno, yo creo que se merece un aplauso.